las licenciadas Estefanía Scardaccione, ella es licenciada en fonoaudiología, especialista en tartamudez, neurolingüística y prompt. Tiene un posgrado en estimulación temprana y evaluación del neurodesarrollo. Es co-creadora de Confluencia y con la licenciada en fonoaudiología Romina Sarfatis, es ex concurrente del Hospital Elizalde, fonoaudióloga de la planta del Hospital Pirovano, especialista en tartamudez y neurolingüística y tiene una diplomatura en diagnóstico y habilitación neuropsicológica de las dificultades de aprendizaje. Bueno, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos. Yo les quería preguntar, ¿qué es la tartamudez para empezar? Bueno, la tartamudez es un trastorno o condición del neurodesarrollo de inicio temprano, porque generalmente aparece entre los 2 y los 5 años de edad. Si bien puede haber algún niño que tenga un inicio tardío, luego de esta etapa preescolar, la media de aparición es entre los 33 y los 36 meses. Se manifiesta como una dificultad para sostener la fluidez del habla y afecta la comunicación. Es variable porque la experiencia de tartamudear es distinta para cada persona, no solamente en cuanto a las características cuanti y cualitativas, sino también en el impacto que la tartamudez tiene en la vida de las personas. Es cíclica porque en la vida de una persona que tartamudea se suceden momentos que pueden durar días, semanas, meses, en los cuales la persona puede no tartamudear y otros momentos en los que sí lo hacen. Entonces se van sucediendo estos momentos de mayor y menor fluidez. Y además es dinámica porque va variando y se va desarrollando a lo largo de la vida de la persona que tartamudea. Es distinta su manifestación en un niño, en un adolescente o en un adulto. Tenemos definiciones más tradicionales de tartamudez que son desde la perspectiva del oyente, ¿no? Lo que sería la definición del DSM-5 o la Haya. Pero afortunadamente hoy en día contamos con definiciones que incluyen la mirada y la experiencia de las personas que tartamudean. Es así como en 2019 Yarus y Tichnor hicieron un estudio para crear una definición de tartamudez que incluya la experiencia de la persona que tartamudea. Entonces nos hablan de una constelación de experiencias en las cuales se incluye el sentimiento o sensación de anticipación, de sentirse atascados, de pérdida del control del habla, más allá de las características de falta de fluidez observable que siempre describen los oyentes. En nuestro país, lo que es tartamudez, los términos tartamudez y disfluencia, no siempre, pero desde hace un tiempo se usaban como sinónimos. Hoy en día el término que está más mundialmente, como mundialmente aceptado es el de tartamudez, porque si nosotros hablamos de disfluencia es como que estamos haciendo foco en la dimensión del control motor del habla y la tartamudez es mucho más que eso. La prevalencia de personas que tartamudean con tartamudez crónica es aproximadamente de un 1%. Y los varones en general tienen de 4 a 5 veces más posibilidades de tartamudear que las mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen un alto porcentaje de transmisión que los varones, pero tienen menos posibilidades de tartamudear. De los niños que empiezan a tartamudear, el 80% aproximadamente tienen posibilidades de recuperación espontánea. Sin embargo, sabemos que como terapeutas que no sabemos quién va a recuperar y quién no, por eso es importante una consulta y una evaluación temprana para determinar si hay factores de riesgo que impliquen una intervención y una forma adecuada de abordar a ese niño y su familia. ¿Y a qué se debe la tartamudez? ¿Qué relación existe con los antecedentes familiares? La causa de la tartamudez es multifactorial, o sea, depende de una combinación de factores que influirían en la aparición de la tartamudez. Se evidencian diferencias estructurales y funcionales en el cerebro, por eso hablamos de una condición o un trastorno en el neurodesarrollo, que están influenciados con factores medioambientales cotidianos para el niño y que se asocian principalmente a los espacios y tiempos para hablar y a conductas comunicativas familiares. También estas van a estar relacionadas con demandas y capacidades
cognitivas, lingüísticas y socioemocionales de ese niño y su entorno. También tenemos que tener en cuenta el temperamento del niño que puede influir a la hora de tartamudear. Y en relación a los antecedentes familiares, en las investigaciones se empezó a ver, o los que querían investigar, ¿no? Empezaron a ver varios miembros de una familia con tartamudez, y es ahí donde empezaron las investigaciones para ver las causas genéticas. En las últimas investigaciones ya se evidencian que hay 4 genes involucrados en la tartamudez, y se estima que de un 60 a un 70% de personas que tartamudean tienen un miembro en la familia que tartamudea o que ha tartamudeado. Este antecedente genético lo que va a manifestar es una menor habilidad en la fluidez del habla, pero no va a determinar el grado de severidad. Claro. ¿Y qué profesionales pueden tratar la tartamudez? Siempre hablamos de la importancia de que se consulte con un fonoaudiólogo o fonoaudióloga especialista en tartamudez, ¿no? Especializado en tartamudez. Pero bueno, ¿por qué y en qué consiste ser una fonoaudióloga especializada en tartamudez? La realidad es que, más allá de la formación que cada quien elija, ya sea nacional o internacional, es fundamental formarse, ¿sí? Y formarse en lugares que uno sepa que son personas o instituciones reconocidas en el ámbito de la tartamudez. Saber que investigan o que tienen experiencia clínica o que trabajan con personas que tartamudean, que participan en congresos y entonces están actualizados. Pero bueno, es fundamental la formación porque una fonoaudióloga que no esté formada, por más bien intencionada que esté, puede cometer errores en lo que es el diagnóstico, la detección de perfiles de riesgo, puede tal vez usar terminología que sea inadecuada o incurrir en microagresiones. También puede tener dificultades para flexibilizar su forma de abordaje y adecuarla a las necesidades y las características del paciente y la familia y pretender que sean ellos los que se ajusten rígidamente a determinado programa. Entonces, yo creo que una fonoaudióloga que quiere trabajar con personas que tartamudean tiene que tener en cuenta que va a tener que dar información clara, precisa, actualizada, que va a tener que poder hacer un diagnóstico diferencial, poder detectar un perfil de riesgo que muchas veces no tiene que ver con sí, pero no solamente con el paciente, sino también con los estilos comunicativos familiares. Claro. Tener en cuenta los deseos y las expectativas del paciente y su familia para poder incluirlos también en el delineado de objetivos terapéuticos y también tener un trabajo consigo misma, ¿no? En lo que es el entrenamiento adecuado del habla, que incluye la propia desensibilización y el trabajo con la propia flexibilidad para poder individualizar los tratamientos según las características y necesidades de cada paciente y su familia. ¿Y desde cuándo podemos intervenir para tratarla? Bueno, hasta no hace mucho se pensaba que era natural que los niños, en lo que es el desarrollo del lenguaje, tartamudeen. Pero la realidad es que esta creencia es errónea, porque hay una diferencia entre que puedan repetir alguna sílaba, alguna palabra, y lo que es la tartamudez y el esfuerzo que acarrea al hablar. Entonces, si a esto le sumamos, a esta creencia errónea, la tendencia a vamos a esperar que se le pase, y le sumamos que la tartamudez es cíclica, o sea que nos vamos a encontrar con momentos en los que los niños han dejado de tartamudear, entonces las familias pueden pensar, bueno, se le pasó. Todo esto conduce a una demora en la consulta oportuna. Entonces, lo importante es consultar apenas veamos a un niño que está repitiendo sílabas o palabras con un número mayor o igual a 3, con esfuerzo o tensión al hablar, y que no esperemos, o sea, que la consulta sea en ese momento, ¿no? Porque en realidad no sabemos, como habíamos dicho antes, hay una recuperación espontánea, pero no sabemos
qué niños van a recuperar y cuáles no. Entonces la consulta con una fonoaudióloga especializada va a poder permitir que ella pueda integrar en una evaluación el patrón que está teniendo desde el control motor del habla, o sea, cómo es su forma de hablar, sumado a las conductas comunicativas familiares, averiguar e indagar sobre los antecedentes familiares y ahí ver si tiene un perfil de riesgo para una intervención oportuna. También es importante no subestimar la preocupación de los padres, porque muchas veces los pediatras, los médicos, hasta la vecina, dicen ya se le va a pasar y los padres van demorando esta consulta. Así que ante un signo de repetición con esfuerzo, ahí es donde hay que consultar. Y en caso de otras edades, ¿no? Que no sean niños, me parece que es importante saber que la tartamudez se puede trabajar a cualquier edad, ¿sí? Porque en adolescentes o en adultos o en etapa escolar también hay tratamientos oportunos para esa edad en donde uno focaliza el trabajo en el impacto que tiene la tartamudez en sus vidas, más allá de trabajar desde el patrón o del habla, ¿no? Que está teniendo ese niño en ese momento. Claro. ¿Y qué métodos conocemos o cuáles son los métodos actuales para tratar? Hay dos modelos de tratamiento que tienen que ver con el indirecto o primario y el directo o secundario. A veces también se combinan los dos. En el modelo indirecto, el terapeuta va a trabajar con la familia, con los referentes familiares principalmente, en donde va a indagar sobre las preocupaciones y el estrés familiar, trabajando para la psicoeducación. A partir de la comprensión de sus pensamientos y sentimientos en relación a la tartamudez y a estas conductas comunicativas que van teniendo a nivel familiar, se van a ir modificando los estilos comunicativos y las interacciones con ese niño. Y en la intervención directa, el terapeuta va a trabajar directamente con el niño, en donde se va a basar la reeducación en poder trabajar con distintos modelos de intervención, como el modelado de habla o la modificación de la tartamudez, como estrategias para ir modificando el patrón de habla, pero sabemos que el tratamiento especializado no persigue una fluidez ni se centra en ella directamente, ¿no? a toda costa. Claro, es más bien poder aprender a gestionar esos momentos de mucha tensión física, pero dentro de un marco más amplio e integrador, que va a incluir lo que es el impacto que la tartamudez puede acarrear en la vida de las personas desde todas las dimensiones, desde la dimensión cognitiva, lingüística y socioemocional. Nosotras estamos formadas, hay distintos abordajes, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales. Nosotras nos formamos a nivel nacional con el abordaje Estrategias de Conciencia, que fue creado por las fonoaudiólogas argentinas Mariela Ginson y María Marta Guevara. Pero también a nivel internacional hay otros abordajes, como por nombrar algunos, lo que es LIDCOM, el Restart, para niños el Mini Kids. Y también, digamos, hay, por ejemplo, en la Stuttering Foundation, que tiene su página, está la posibilidad de, ellos todos los meses dan charlas con referentes internacionales de distintos temas que tienen que ver con tartamudez. Entonces uno se puede inscribir y en forma gratuita te conectás a un Zoom donde dan esas charlas. Y bueno, en la actualidad las últimas investigaciones están hablando o están investigando cómo se podría usar lo que es la inteligencia artificial y la realidad virtual en tartamudez, pero bueno, todavía, digamos, estamos a la espera de novedades porque, bueno, está en investigación. Claro. Y bueno, en relación a las familias que ya tienen el diagnóstico, que están dudando si sus hijos tienen o no tartamudez, ¿qué sugerencias podemos darles a ellos y a los docentes o a otros profesionales? Acá lo importante es, frente a la preocupación de los padres, hacer una consulta con un fonoaudiólogo especializado. Es importante que
los profesionales a los que acuden los padres tengan esta información para poder hacer la derivación temprana u oportuna en caso que sean niños más grandes. Y si es una persona adulta y tiene una inquietud personal, también poder consultar con una fonoaudióloga especializada, ¿no? Es importante que, más allá de que si un niño pueda recuperar espontáneamente o esta tartamudez pueda persistir, poder tener un abordaje temprano y oportuno para que el impacto de la tartamudez sea el menor posible en sus vidas. También en relación a la escuela es importante que los docentes estén actualizados o estén en contacto con los profesionales que estos niños, sus alumnos, estén en tratamiento para que se logre un intercambio, ¿no? Ya sea de información y de acompañamiento, ya que consideramos que la escuela tiene que ser un lugar seguro, cómodo, para que ese niño pueda comunicarse abiertamente, aún tartamudeando, ¿no? Y que sienta comodidad y seguridad al momento de hacerlo, y que mejor el rol del docente en el que pueda acompañar, y que en la escuela sea un ámbito en donde las características individuales se acepten, ¿no? Y se integren junto con el resto. Uh-huh. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando conversamos con una persona que tiene tartamudez? Bueno, yo creo que lo más importante o algo fundamental que tenemos que saber es que las personas que tartamudean no le deben fluidez a nadie y no nos deben fluidez. Entonces no tienen por qué intentar hacer algo como para no tartamudear cuando están hablando con nosotros. Mucho se habla en los tratamientos de la aceptación, ¿no? Por parte de la persona que tartamudea y su familia, de la aceptación de la tartamudez, pero yo creo que todos como sociedad tenemos que trabajar en nuestra aceptación, y cuando uno, o sea, te puede pasar si uno no conoce a alguien que tartamudee o no está en contacto con la tartamudez, que te encuentres con alguien que te está hablando y que está tartamudeando, y que esa característica en el habla te sorprenda, ¿no? Pero bueno, que necesites unos segundos como para volverte a enfocar en lo realmente importante, que es la comunicación. Porque bueno, como sociedad nos vamos deconstruyendo, pero la realidad es que cuando una situación es diferente de como la esperamos, bueno, nos saca un poco de eje. Claro. Entonces, la idea es que nos podamos conectar con lo que esa persona nos está diciendo, con el contenido de lo que dice. Más allá de si la persona está repitiendo mucho, está experimentando mucha tensión física o incluso si hace algún movimiento con el cuerpo, digamos, no es eso en lo que nos tenemos que detener, sí, digamos, darle tiempo para que pueda decir lo que quiere decirnos, porque a veces uno se ve tentado también como a completarle la palabra o la frase, ¿sí? Pero no es la idea, porque las personas que tartamudean saben lo que quieren decir, solo que obviamente al momento de estar atravesando un momento de mucha tensión van a necesitar más tiempo para decir lo que están diciendo. Y algo también muy importante es mirarnos a los ojos cuando hablamos, ¿no? Porque a veces está la creencia de que si yo miro a los ojos a una persona que está tartamudeando la voy a hacer sentir incómoda, y en realidad lo incómodo sería que la persona a la que le estoy hablando no me mire, ¿sí? Y también algo que es importante es tratar de no hacerle comentarios a la persona sobre su forma de hablar, ¿sí? A veces uno quiere como elogiar o motivar o alentar, entonces puede decir, no sé, tranquilo, o ay, qué fluido me lo dijiste, o casi ni se nota que tartamudeás. Pero la verdad que esos comentarios, por más bien intencionados que sean, perjudican más que lo que ayudan, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental es esto, es el poder aceptar que esa persona se traba y entonces durante la conversación puede ser que tartamudee. El poder conectarnos con lo que está diciendo, ¿no? El contenido de lo que está diciendo, mirarnos a los ojos, evitar hacerle comentarios con respecto a su forma de hablar, ¿no? Si la persona me dice, fui al súper y yo le digo, ¿y qué tal los precios? Está perfecto, porque estoy haciendo un comentario de lo que me está contando y no de cómo me lo dice. Un ejercicio que yo como que me planteo es,
¿Cómo me sentiría yo si estoy hablando con alguien y esa persona está opinando o diciéndome cómo debería decirle lo que le estoy diciendo? Sería totalmente, bueno, por lo menos para mí no, frustrante, me fastidiaría bastante y pocas ganas me darían de hablar, claro, con esa persona. Entonces, bueno, creo que es lo fundamental que todos necesitamos para comunicarnos, pero la diferencia está en que si alguien me interrumpe, ¿no? O me completa, por ejemplo, una palabra o una frase, el impacto que tiene en mí y en mi vida, que soy una persona que no tartamudea, es muy diferente del impacto que puede tener para una persona que sí tartamudea. Claro. Bueno, muchas gracias por venir y No, al contrario, un gracias. gusto haberlas escuchado. Gracias Bueno, a muchas vos. gracias por la invitación.